Entonces, bueno, le doy la bienvenida nuevamente al programa de hoy sobre el maestro más reconocido, más seguido y que ha marcado la historia de la humanidad, tanto en Occidente como en el oriente del planeta. Y aunque ustedes no lo crean, y otros planetas más. Jesús de Nazaret para algunos, Yeshua para otro, Jehová para otro. Y el nombre no importa. Lo que importa es que es el mismo. Lo interesante es la obra que él dejó, el antes y después, que es el único ser humano de tanta importancia que ha dividido la historia de la humanidad en un antes de él y un después de él. Imagínense ustedes la trascendencia que tuvo Jesús en su momento y que ha tenido a lo largo de los siglos y de aproximadamente un poco más de 2000 años de su última reencarnación, porque eso hay que aclararlo, en donde él dejó las enseñanzas, entre comillas, supuestas, que hoy en día profesamos, lo que lo seguimos como cristianos, independientemente de las ramas, que ya la vamos a ver, las ramas del cristianismo y las grandes religiones del mundo. Pero vamos a empezar siempre por hacer un poco de historia sobre el origen de Jesús, cuándo vino, en qué lugar vino, qué investigaciones hay sobre su misión, sobre su papel en nuestro planeta, sobre quién es o quién era realmente en el momento que vino y quién es realmente. ¿Qué representa para algunas religiones? ¿Qué representa para otras religiones? ¿Y qué representa sencillamente para aquel que no practica ninguna religión? Entonces, Jesús de Nazaret, como muchos le dicen, o como más se le nombra, Jesús de Nazaret, porque lo que le llaman Jesús de Nazaret sostienen que Jesús nació en Nazaret, que Jesús es israelita, que nació en el norte de Israel, a una distancia bastante grande de Jerusalén. Otros sostienen que Jesús nació en Belén. Entonces, esa tesis es adoptada por los palestinos. Lo cierto es que indiferentemente de donde nació Jesús, todos coinciden en que Jesús nació en esa zona donde está ahorita el país llamado Israel. Recuerden que esa zona, la actual, no el pueblo israelita que existió desde hace siglos, sino el país actualmente geopolíticamente reconocido como Israel. Eso fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial por la ONU en el año 45. Pero la cultura israelita, como ustedes bien saben, en todos los libros sagrados sobre el cristianismo y sobre el judaísmo y otras religiones más previas a Jesús, ya existía. Hay varias historias sobre Jesús. Miren, Jesús ha sido un ser tan importante, tan impresionante, tan trascendente en la humanidad, que nadie ha sido igual o similar a él. Miren, sus poderes sobrenaturales, también entre comillas, su inteligencia, su capacidad de manejar las masas, que en aquella época en la que él vivió
él manejaba, por supuesto, no eran la cantidad de personas que hoy serían, pero sí eran masas muy grandes, muchedumbre, que lo seguían. Eso dejó una enseñanza y un antes y un después que todavía se está discutiendo cuál es el antes y cuál es el después. Y me voy a explicar mejor. Todavía no se sabe exactamente el lugar de nacimiento. La mayoría coinciden en que es oficialmente Nazaret. La fecha no es la conocida por la Iglesia romana, la católica, que es el famoso 2024 que tenemos ahorita, no es real. Ya le voy a contestar a Javier la pregunta que si entonces no es Dios hecho hombre. Sí, es Dios hecho hombre. Y esa es la palabra, esa es la pregunta y la certeza y la aseveración a la cual voy a llegar. Milton González. Recuerden lo que siempre digo, que hoy no lo dije. Estos temas tan complejos que tienen que ver con la ideología, con la fe religiosa, son muy delicados a asumir una posición personal. Porque hay que respetar el libre albedrío de cada quien. Solamente en el cristianismo, en los seguidores de Jesús, oficialmente hay más de 32 religiones registradas en la UNESCO. Pero existen tres grandes ramas, que son el catolicismo romano, la ortodoxia del mundo oriental europeo, parte de Asia, y el protestantismo de Martín Lutero, los protestantes. ¿Ok? Tanto el catolicismo como los de la ortodoxia reconocen algunos principios y el protestantismo de Martín Lutero no. Por ejemplo, Martín Lutero no reconoce al Papa. El Papa viene del catolicismo romano. Entonces ya por ahí vamos a empezar a ver algunas diferencias. Pero vamos a terminar con la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús, según las diferentes versiones que yo he leído, he investigado, he manejado y he conversado con algunas personas que han leído mucho y que han sido pertenecientes a diferentes sectas, a diferentes escuelas esotéricas. Cuando digo escuela esotérica, recuerden, esoterismo es de conocimientos ocultos. Entonces, por ejemplo, una es los Rosacruces. Los Rosacruces reconocen a Jesús como un maestro ascendido, pero ellos siguen sus enseñanzas propias de otro maestro. Yo fui Rosacruz un tiempo, hace muchos años. Entonces, ¿qué sucede? Que dependiendo de la escuela esotérica o de la religión, yo puedo tener una interpretación de Jesús, el que conocemos la mayoría en el catolicismo, Jesús de Nazaret, de una forma diferente a otra. Unos dicen que Jesús es realmente un hijo biológico de María y de José, que ellos concibieron como una pareja de seres humanos comunes y mortales, a ese gran maestro ascendido, el mayor de todos los tiempos, que se conoce en este planeta y en esta galaxia, porque ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué digo galaxia? Se dice que Jesús es un ser biológico proveniente de María y de José, que históricamente existieron, según las investigaciones que han hecho todos los grandes estudiosos y teólogos de la humanidad. Pero hay la teoría catolicista romana en el cristianismo que dice que la Madre María de Jesús es virgen. La virginidad de la Madre María, que Jesús fue concebido sin obrar la relación
sexual común y corriente como hacemos todos los seres humanos. Es decir, sin la relación sexual entre María y José. Entonces, hay diferentes teorías. Y hay otras teorías más extrañas, más osadas, más atrevidas, que simple y llanamente dicen que son los hermanos mayores, los hermanos de otros planetas y de otras galaxias fuera de esta, que sostienen que Jesús es un ser venido de otra parte del universo y que en un momento dado hizo su aparición en la tierra, en la predicación, que sí está demostrado históricamente que la realizó y que existió en esa época. Lo que estamos poniendo es en tela de juicio y de interpretación e investigación para que cada quien lo haga según su libre albedrío, es su verdadero origen. Si fue un origen sin que obrara la relación sexual, es decir, de una madre virgen, de la Virgen María, si fue en una relación normal de un hombre y una mujer como José y María, o fue un ser venido de las estrellas, del espacio sideral, a una misión específica en nuestro planeta y en nuestra galaxia. ¿Por qué hago hincapié en la galaxia? Porque, como les dije en el programa de la semana anterior, yo sigo mucho la enseñanza de la Hermandad Blanca y de la Fundación Internacional de Maestros Ascendidos, en donde se sostiene que Jesús es Dios hecho hombre, es decir, Dios en una encarnación, Dios encarnado en ese cuerpo que todos vemos y que nos han transmitido esa imagen de Jesús, con unos rasgos diferentes de acuerdo a la religión, y unos dicen que es que si el pelo más largo, que si el pelo más claro, que si el rostro más alargado, más achatado, la piel más blanca, la piel más oscura. Esas son cuestiones que no tienen mucha importancia para la trascendencia de su misión y de lo que vino a hacer en el planeta y en la galaxia. Jesús vino a sembrar el amor incondicional y el perdón. Esos fueron los dos principios básicos del cristianismo, de Jesús de Nazaret. El perdón y el amor incondicional. ¿Cuál era la misión que se le dio a Jesús? Bueno, imagínense ustedes que él a los 16 años, en una de las tantas versiones, comenzó a caminar, a recorrer todo el oriente y llegó a India. Y estuvo 2 años. A los 18 se regresa a Galilea y conoce a María Magdalena, la que todos han escuchado, que todos asumimos o asumen de que fue su pareja, de que fue su amada pareja. Bueno, fíjense ustedes, según el famoso investigador, y voy a empezar a citar nombres para que puedan investigar y corroborar lo que estoy diciendo, hay otras informaciones que lamentablemente me llegan y no revelo la fuente. Una porque no debo y otras porque sencillamente me llegan. Pero según J.J. Benítez, el famoso escritor investigador español, en su famosa novela de 12 capítulos, Los caballos de Troya, revela que Jesús vino de María y José a una misión importante en la galaxia, y escogió como lugar de predicación el planeta Tierra, porque en ese momento era el que le correspondía enseñar. Estaba atravesando la Tierra en un momento de bastante corrupción a nivel moral,
a nivel político, a nivel de todo, con el poder romano, básicamente. Y Jesús fue encomendado de limpiar el planeta de tanta suciedad y basura que había y dejar un gran mensaje con su ejemplo. Una vez que él regresa a los 18 años a Galilea y conoce a María Magdalena, forma pareja con María Magdalena, según esta teoría. Después vamos a ver otra teoría. Según la teoría que se maneja en la Hermandad Blanca y en parte de los 12 libros de los caballos de Troya de JJ Benítez, Juan José Benítez, el español, Jesús conoció a María Magdalena. Según los caballos de Troya de JJ Benítez, Jesús no tuvo pareja. Es decir, Jesús tuvo 12 mujeres enamoradas de él, entre ellas María Magdalena, y aunque ustedes no lo crean, aunque era más nombrada en el catolicismo, no fue la más importante de las mujeres para Jesús. Sin embargo, María Magdalena fue muy allegada a él, muy cercana a él, y para otras personas de otras corrientes de investigación cristiana, dicen que Jesús se casó con María Magdalena y tuvieron un hijo y se lo llevaron para protegerlo a la India, para que no fuera perseguido por el poder político de ese entonces. Y ese hijo fue cuidado por un gran maestro que se le entregó al cuido en India. Jesús y María Magdalena le entregaron al cuido a un gran maestro la enseñanza de ese niño, y luego volvieron a un tiempo de regreso de Galilea a la India a ver cómo estaba el hijo, y el hijo estaba grande, creció en la enseñanza y fue un gran maestro que todavía no se conoce realmente quién es. Hay muchos nombres, hay muchos maestros ascendidos que han venido, a los cuales se les atribuye la encarnación del Hijo de Jesús que tuvo con María Magdalena, según la versión de muchos investigadores que difieren de JJ Benítez, que dice que Jesús no tuvo mujer. Otro detalle que está en discusión es la edad. Unos dicen que Jesús vino 35 años antes de la fecha que nosotros conocemos. Y otros dicen, entre ellos la misma Iglesia Católica lo reconoce, a partir del Papa Benedicto, Papa que murió hace poco, el Papa alemán, terminaron de reconocer oficialmente de que la fecha de nacimiento fue modificada en el siglo IV por el Papa Ciricio, un Papa romano que se convirtió en santo. El Papa Ciricio trasladó la fecha desde agosto, como dice JJ Benítez en los caballos de Troya, que es la época climática, lógica de la zona donde nació Jesús, seca, climáticamente posible, porque era imposible que en la fecha de Navidad de crudo invierno pudiera haber nacido Jesús en las condiciones en que nació. Entonces Jesús nació, según la Iglesia Católica y según muchas personas que han investigado, 6 o 7 años menos, más, o sea, anteriores a la fecha de nacimiento que él se le da. A él, según el catolicismo, se le calcula, y según la mayoría de las religiones cristianas, se le calcula de que él duró 33 años, y por eso el famoso número crístico, que incluso yo como numerólogo lo manejo así, porque se ha asumido en la numerología que ese es un número maestro crístico. Pero realmente Jesús ni duró 33, ni se sabe si duró más,
de la edad si fue 35 años que nació. Si nació 7 años antes, Jesús llegó a los 40 años o a los 39 años, ¿verdad? 33 más 6 o 7 da 39 o 40 años. Pero si Jesús nació 35 años, como dicen otras personas, otros investigadores, entonces duró 35 más los 33, 68 años de edad. Otra incógnita que envuelve la gran vida trascendente e interesante y enigmática del Maestro Jesús de Nazaret, que es desde cuándo comenzó a predicar públicamente las enseñanzas que él dejó, que por cierto no dejó nada escrito, y todo lo que ha habido es una interpretación escrita de algunos discípulos directos y otros indirectos, y han transversado mucha información que no es real y otra que sí es cierta, comprobada por canales, por personas mediúnicas, con capacidades mediúnicas, por medium, que han canalizado esta información y se ha corroborado con muchos hechos desde que nació Jesús hasta ahora, no en este siglo XXI, ni en el siglo pasado, desde que nació, se han corroborado de que son ciertas. Entonces, lo cierto es que no nació en Navidad, que ese es un nacimiento que fue modificado en el siglo IV, de acuerdo a que eran los 3 días del solsticio de invierno, en donde los días duraban más y se hacían unas fiestas que eran muy populares, y para darle esa mayor popularidad al festejo del nacimiento de Jesús, se asumió en Navidad, la Navidad como diciembre, pero no es cierto. La verdadera Navidad, según coinciden la mayoría, fue en agosto por las condiciones climáticas propicias para el nacimiento de Jesús. Entonces ya por allí vamos con algunas incógnitas. Edad, lugar, si es Belén, si es Nazaret, si es vino de afuera. Entonces, dependiendo de la edad, podemos decir si comenzó a predicar a partir de los 20 años largos, es decir, 27, 28 años, o a partir de los 31, como dice Juan José Benítez, JJ Benítez, en Los Caballos de Troya. JJ Benítez sostiene que fue a los 31 años cuando Jesús comenzó a predicar de manera pública los conocimientos como el Dios hecho hombre que ha venido a la tierra. Entonces tuvo un aprendizaje como ser humano de muchas de las vivencias que todos nosotros hemos pasado. Tuvo sufrimiento, tuvo sus condiciones humanas, tuvo su papá, su mamá, sus hermanos, tuvo su primo. Y como les digo, unos afirman de que tuvo una pareja, se casó con María Magdalena y tuvo un hijo que terminó siendo un maestro ascendido de los tantos que han venido. Que sea una incógnita grande que tenemos. Y Juan José Benítez dice en Los Caballos de Troya que él no tuvo esposa, que él tuvo 12 mujeres que lo seguían donde quiera que iban y lo protegían. La importancia es tan grande que anteriores religiones a Jesús ya predecían que iba a venir un Salvador, que es lo que significa Jesús o Yeshua, el Salvador. Eso es lo que significa el significado de Yeshua, el Salvador, la salvación. Entonces, eso es el hebreo moderno de llamar a Jesús. ¿Ok? En castellano le decimos Jesús y en inglés también. Entonces los anglicanos le dicen Jesús. Los protestantes le dicen Jehová. Y otros le dicen Yahvé. Los judíos. Entonces, de acuerdo a la religión, de acuerdo a la escuela, tiene diferentes nombres, diferentes edades,
y su origen y procedencia es un enigma. ¿Dónde viene la coincidencia de las diferentes corrientes de las tres principales que les dije? El catolicismo, el protestantismo de Lutero, de Martín Lutero o Lutero, y el del cristianismo ortodoxo. Miren, tienen estas coincidencias. Aceptan todos los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Aceptan que era Dios hecho hombre. Aceptan que nació en Israel. Y que la misión principal era cultivar el amor incondicional y el perdón. Esos son de las principales coincidencias que tienen las diferentes corrientes del cristianismo y las diferentes religiones que se derivan de estas tres corrientes. Porque en el catolicismo hay varias corrientes. Los protestantes tienen otras corrientes, dentro de las cuales están los evangélicos, que no reconocen el Papa. Y los ortodoxos también tienen varias corrientes. Entonces imagínense ustedes, suman aproximadamente 32 registradas en la UNESCO, que siguen las enseñanzas del Maestro Jesús. Ahora, dentro de las religiones principales de la humanidad hasta ahora, se han aceptado 7. El cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, los Sikh en India, la fe Bahá'í en lo que era Persia, actualmente Irán, creada por Abraham, el confucianismo y el islamismo de Mahoma. Estas 7 religiones, todas monoteístas, porque aparte existieron otras muy importantes, como el budismo, anterior a Jesús, como Krishna. Krishna era politeísta. Tenían un gran maestro, pero aceptaban varias deidades. Y hay otras religiones anteriores a Jesús, y como les digo, hay otras muchas posteriores a Jesús. Pero las principales a nivel mundial son esas 7. Ahora, ¿qué pasó con los famosos discípulos de Jesús? Bueno, miren, los famosos discípulos de Jesús, como todo ser humano, se dividieron. Y unos estaban incluso en contra uno de otro. Entonces hay diferentes Biblias, diferentes información que nos ha llegado sobre Jesús, como esta que les estoy hablando, del lugar de nacimiento, de su edad, si tuvo pareja, no tuvo pareja. Y hay otra curiosidad más. ¿Cuántas veces resucitó Jesús? ¿O cuántas veces apareció Jesús después de muerto en la cruz? Que también es un hecho aceptado por todas las tres corrientes cristianas, las tres corrientes de Jesús, que murió en la cruz. Pero escuchen esto con atención. Según la Gran Hermandad Blanca, cuando Jesús fue montado en la cruz, ya su alma no estaba sufriendo. Ya lo que había allí era un holograma. Ya Jesús había ascendido. Entonces ese drama que nos han hecho ver, sobre todo en el catolicismo, de la crucifixión, según la teoría de la Hermandad Blanca, oigan bien, no quiero entrar en problemas porque
van a decir que yo estoy diciendo que eso es cierto. Estoy diciendo las diferentes teorías. Cada quien elige la que más le convenza o la que más haya practicado o aceptado o estudiado. Pero según esta teoría, Jesús no resucitó al tercer día, resucitó al segundo día. Y fíjense que el Viernes Santo lo crucifican y resucita el domingo, a los 2 días. Y se aparece en una forma física menos densa, brillante, con un gran campo áurico que deslumbraba a quienes lo veían, y medio transparente, menos denso, como llamamos nosotros a las entidades de otra dimensión, y que realmente Jesús vino en otra dimensión a la tierra. Él descendió para dar unos mensajes finales y se apareció aproximadamente en 19 lugares distintos, según varios investigadores como Fraicedo, JJ Benítez, la Gran Hermandad Blanca, sostienen de que él apareció en varios sitios, en varios lugares y varias veces, no solo una vez. Entonces, miren lo complejo y lo polémico que ha sido la vida del gran maestro Jesús, que marcó un antes y un después, tanto en el mundo occidental como oriental. Nadie dice tantos años después de Buda, tantos años después de Krishna, tantos años después de Mahoma, tantos años después de Sai Baba, tantos años después de Moisés, el patriarca judío, a quien se le reveló el conocimiento que practica el judaísmo en su libro La Torá. Ni la fe Bahá'í de Abraham, ni el confucianismo en China de Confucio, del célebre maestro Confucio. Ni el conocimiento del hinduismo. Entonces, el conocimiento que dejó Jesús fue un conocimiento oral que fue luego escrito por los famosos apóstoles, los famosos cronistas, pero que en algunos difieren en muchas cosas. Fíjense que algunos hacen mención a esa llegada del exterior en las carrozas celestiales, como le llamaban, o como le llaman en la Biblia, para no decir platillos voladores, o el término que se le dio en el siglo pasado como OVNI, objeto volador no identificado, o UFO en inglés. Pero en verdad eran naves del espacio exterior que venían con seres ascendidos a poblar el planeta y ayudar a Jesús en su tarea y en su predicación del mensaje que trajo. Entonces, muchas personas, cuando uno les habla de que el Jesús de la cruz era un holograma, se ofenden. Y como les he dicho en otros anteriores programas a de esta serie que hoy culmino, de los maestros ascendidos, recuerden que en YouTube, en el canal Solarium, pueden ver los 3 programas anteriores, más que lo voy a subir hoy de una vez, para que vean la secuencia y la coherencia en lo que he ido diciendo. Entonces, para muchos Jesús ya vino a las veces que tuvo que venir. Y es mentira que Jesús va a regresar. Y muchas religiones, ustedes saben, y con todo respeto, no las voy a nombrar al detalle, pero muchas religiones que siguen al Maestro Jesús sostienen de que Jesús viene de nuevo. Y otros dicen que no viene. La fecha que se ha fijado en los caballos de Troya es en el 2027, el año en que vendrá Jesús de nuevo.
¿En qué cuerpo reencarnará Jesús? No lo sabemos. O vendrá como ese ser de luz de una dimensión superior, como hizo la aparición después de la aparentemente crucifixión. Digo aparentemente porque esa posición clavado con la corona de espina y todo ese dramatismo con el que nos transmitieron la imagen de la crucifixión, muchos la ponen en tela de juicio y otros dicen que sí es cierto que pasó todo eso, pero que él no lo sufrió. Miren, y es tan lógico, según la teoría que yo he manejado aquí de los maestros ascendidos en los 3 programas anteriores, que he dicho que los maestros ascendidos se van sin sufrimiento. Porque ellos ascienden. Ellos ascienden a voluntad. Entonces Jesús ascendió. Su alma ascendió y su cuerpo quedó allí. El cuerpo material, aparentemente. Pero se dice que era un cuerpo energético. Cuando Jesús resucita, fíjense que aparece de pronto sin que nadie lo supiera. Y algunos dicen, algunos discípulos, que estuvo en varios sitios a la vez, que era otra característica que se le ha destacado mucho al Maestro Jesús, el poder estar en varios sitios a la vez. No solamente en 2, ni en 3, en muchos sitios a la vez. Lo que se llama en parapsicología, que yo les he dicho otras veces, la bilocación de 2, pero es la capacidad de estar en múltiples espacios al mismo tiempo. Porque Jesús es una energía tan alta y tan desarrollada. Miren, que para Él no hay espacio ni tiempo como para nosotros. Lógico. Ni para ningún maestro ascendido, de los que le nombré en los programas anteriores. Para ello no existe la noción de espacio y tiempo que nosotros tenemos. Esta limitación de tercera dimensión. Esta limitación física. De que yo no puedo estar aquí y en otro sitio dando esta misma charla. No. Para ello no existe ese límite. Y la principal, o el principal don que trajo Jesús, con el cual convenció a la mayoría de las personas de su época, fue el poder de sanación. Miren, hay muchos pasajes que no han sido revelados en la Biblia, o que no han sido transcritos en la Biblia, que sí están en Caballo de Troya, en otro libro del maestro, este escritor J.J. Benítez, que tiene que ver con el tiempo. Creo que es Viajes en el Tiempo, donde él dice que la principal labor de Jesús fue sanar, la que él más desarrolló, y fue la que lo hizo más famoso. Pero a nosotros nos escribieron en la Biblia y en las diferentes Biblias, porque hay diferentes Biblias y no todas son iguales. Aceptan algunos milagros y otros no. Entonces fíjese lo complejo que es decir algo definitivo sobre Jesús. Miren, es más fácil decir alguna vivencia personal, alguna vivencia de sanación, alguna vivencia de algún mensaje recibido del Maestro Jesús, que en verdad definirlo a Él, porque nosotros con nuestra mente limitada de tercera dimensión, es imposible que logremos definir verdaderamente quién fue ese gran Maestro Jesús de Nazaret. Porque se escapa a nuestra dimensión, se escapa a nuestro conocimiento. Decirle a una persona
que Él era el Dios de esta galaxia, no es lo mismo decirle que era el Maestro Jesús que nos enseñaron cuando estudiamos, nos formaron religiosamente en la fe cristiana. Entonces, para muchos que son fanáticos de estas corrientes que siguen a Jesús, es una osadía lo que yo estoy diciendo. Porque dentro de tantas cosas que varias corrientes cristianas o que siguen a Jesús aceptan la reencarnación, hay otras que no. Miren, hay quienes quieran saber sobre algunas corrientes muy fanáticas, yo solo puedo decir directamente a su WhatsApp, porque no quiero seguir perdiendo amistades valiosas que perdí hace 2 años por estar diciendo estas cosas en estos programas. Entonces yo siempre les dejo mi número para que me escriban y me hagan preguntas, que si bien las sé responder, las respondo, y si no, sencillamente digo, no sé. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que son falsas, según muchos investigadores, y estos dos que les dije, Fraicedo y JJ Benítez, son muy importantes. Pero hay muchos más, hay muchos investigadores más. Y muchas escuelas que se han dedicado a estudiar la vida de Jesús. Miren, Jesús aprendió mucho de los esenios, y de hecho ellos fueron los que lo cuidaron cuando fue a India. ¿Y cuántos templos esenios hay en el mundo? Aquí en mi ciudad hay uno. ¿Y cuántos templos de enseñanza hay dentro de las corrientes que siguen a Jesús? Por ejemplo, dentro de los protestantes. Para nombrar un ejemplo de los evangélicos, hay pentecostés, hay bautistas, hay metodistas, anonistas. Imagínense ustedes, solamente, como decir, los nietos del protestantismo. O sea, esos son derivaciones de los evangélicos. Y de los cristianos que aceptan al Papa, hay catecúmenos, hay carismáticos, hay redentoristas, hay muchas corrientes. Está el Opus Dei. Hay muchas corrientes que siguen las enseñanzas de Jesús según las reglas y normas de Roma y del Papa, pero hay otras que no. El otro problema que viene es de aceptar la imagen de la Virgen. Es otro problema relativo a Jesús. ¿Por qué? Porque si se acepta que Jesús fue concebido de manera virginal, sin que operara la relación sexual con un ser humano, con un hombre, entonces es la Madre Virgen María. Que en el programa que les hablé sobre Saint Germain les dije que María había sido una de las reencarnaciones últimas de Saint Germain. Imagínense ustedes. Y José, el esposo de María, papá de Jesús, también fue una de las reencarnaciones posteriores de Saint Germain, porque Saint Germain surgió 12.000 años antes de Cristo, antes de Jesús, allá en la Atlántida. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Como el sumo pontífice de la llama violeta. Entonces, Jesús tiene una gran diferencia, además de los grandes poderes, sobre todo los maestros ascendidos que han venido, es el de más alto rango, que ha venido a la galaxia y al planeta Tierra. Jesús, además de todos los dones que tuvo de sanación,
de sabiduría, de inteligencia y de amor incondicional. Jesús dejó un legado de enseñanza para todos los grandes maestros ascendidos que han venido durante todos estos años después de él a la tierra. Miren, Serapis Bey, Cunara, las mismas reencarnaciones de Saint Germain tienen algunas enseñanzas de Jesús. Porque Jesús se convirtió en un intermedio de un antes, como les dije, comenzando el programa, y un después. Jesús en ningún momento dijo o fundó una iglesia. Él no fundó una iglesia, eso es un escrito transversado de los discípulos. Él no dividió a la humanidad en varias iglesias. No, eso no fue Jesús. Eso fuimos nosotros los seres humanos los que hicimos eso. Por eso hoy en día siguen peleando por Jesús. Y estas religiones como el islamismo, el judaísmo y el cristianismo siguen peleando por Jerusalén. Porque inicialmente Jerusalén occidental era de Israel, era judía. Estamos hablando años antes, de muchos años atrás. En 1947 se acepta de que la parte occidental iba a ser israelita, la parte oriental iba a ser de los islamitas, para que me entiendan, de los palestinos hoy en día. Y el judaísmo también iba a compartir Jerusalén con estas dos corrientes, el islamismo y el cristianismo. Miren, y hubo una famosa guerra en el año 67, la llamada Guerra de los 6 días, que la comandó Moshe Dayan, el gran militar israelita, que la ganaron y se adueñaron de Jerusalén hasta el día de hoy. Y todavía siguen peleando. Y no es precisamente por cuestiones solamente religiosas, es por cuestiones políticas. Pero siguen discutiendo porque allí está la mezquita más importante de los musulmanes y también está el muro de los lamentos de los judíos, o el muro occidental, y el gran monte del templo judío. Entonces, están la mezquita y el templo judío al lado. Entonces no se quieren separar y nadie quiere entregar Jerusalén. Miren, y eso va a durar, no se sabe, la eternidad. No sabemos si es cierto que en el 2027, dentro de 3 años, hay una nueva venida o una nueva manifestación del gran Maestro Jesús. Esto cambia. Pero todo está por verse. 3 años es nada para el tiempo que tiene la humanidad. Y el tiempo que ha transcurrido desde la supuesta aparición de Jesús, como nos lo han hecho ver, de 2000 y tantos años. 3 años es nada. Entonces ya estamos a mitad de 2024, estamos a 2 años y medio de 2027, y podría ser que sea la llegada del Mesías. No lo sabemos. Pero les digo algo, y ya para ir terminando el programa de hoy, que por experiencia propia, ya son experiencias personales, creo en la fe.
creo en la fe, y por fe se sana. He sido testimonio de sanación de varias personas que he tratado como terapeuta holístico y de algunos problemas de salud que yo he vivido, incluyendo uno reciente el año pasado, en septiembre pasado. Y les digo de corazón que lo de Jesús, para aquellos que todavía no creen en Jesús y no creen en Dios, no es cuento. Hay más pruebas de que Dios existe que las que hay de que Dios no existe. Y como dije una vez, y lo voy a decir para concluir en el día de hoy, salvo alguna pregunta que pueda haber. Una vez dije, cuando estudié filosofía, le dije a un profesor que se molestó, ateo, le dije que el ateísmo no existía porque hay un axioma filosófico que dice que no puedo negar lo que no existe. Entonces, si ateo es la negación de Dios, no tiene sentido negar lo que no existe. Existe el bien porque existe la noche. Disculpen. Existe el bien porque existe la noche. Como decía Albert Einstein, la oscuridad es la ausencia de luz, el frío es la ausencia del calor y el mal es la ausencia del bien. ¿Y quién es Dios? El bien dentro de nuestro corazón. El concepto de Dios de Albert Einstein, uno de los grandes científicos de la humanidad del siglo pasado y de toda la humanidad, en esa reencarnación que tuvo en el siglo pasado, porque vino en anteriores reencarnaciones como gran científico. Entonces, ¿hay algún comentario que quieran hacer? Por favor, me lo escriben. O algún aporte, alguna pregunta, alguna duda. Miren, el tema de Jesús es tan largo y tan complejo que yo necesitaría, para hacerlo más profundo, más extenso, varias horas. Pero también es muy polémico y muy delicado. Entonces es preferible dejarlo de manera un poco superficial, ligera, light, y que las personas interesadas investiguen por su libre albedrío, su propia cuenta, en libros, en redes, en famosos autores que han indagado y han escrito sobre Jesús. Y también quienes tengan el don de la mediunidad de canalizar información de maestros ascendidos que hacen llegar los conocimientos de Jesús. Miren, Jesús es un ser de tanta luz que es imposible que descienda así como así, porque nos dejaría ciegos con esta vista que tenemos en tercera dimensión. Jesús, para regresar, si regresa, tiene que hacerlo bajo una modalidad que no nos perjudique a nosotros, como seres humanos limitados, porque su energía es tan poderosa y tan grande que nosotros no tenemos esa frecuencia vibratoria electromagnética para soportar la presencia directa del Maestro Jesús. Allí les dejo eso. Y eso está escrito en varios libros que han hecho sobre cuántica. El mismo Jacobo Greenberg lo comentó una vez en una entrevista que le hicieron, que opinaba sobre Jesús. Y él dijo que eran seres de energía tan alta que era imposible que estuvieran en este plano. Vinieron en un momento encarnado como seres humanos para poder compartir con nosotros, pero una vez que se liberaron a predicar públicamente su misión, su verdad, comenzó la gente a asombrarse con los dones que tenían paranormales, levantando paralíticos, curando leprosos,
curando invidentes, salvando multitudes agolpadas en algún lugar. Una vez en los caballos de Troya, lo menciona J.J. Benítez, que sanó más de 600 personas que estaban suplicándole en un solo lugar. Imagínense ustedes en esa época, más de 600 personas reunidas alrededor de Jesús pidiendo sanación. La sanó a todas, de diferentes enfermedades. Imagínense ustedes el poder que tenía ese maestro. Sin embargo, su mensaje de amor incondicional y del perdón no ha sido practicado con nosotros los seres humanos. Hemos fallado. Y por eso es que todavía existen las llamadas guerras y los llamados conflictos. Y por eso es que existen los homicidios, los asesinatos. E incluso muchas enfermedades que tienen que ver con esa falta de evolución espiritual. Por acá alguien me escribe, que no sé quién es, pero dice Venezuela, me dice, caminando sobre el mar. Bueno, lo de caminar sobre el mar se dice que es falso. Que es uno de las tantas falsedades que dicen que alguno de los profetas, que era sonámbulo, se quedó una vez dormido en una balsa y cuando despertó dijo que había visto a Jesús caminar sobre las aguas. Miren, ahorita no recuerdo el nombre del profeta. No lo recuerdo en verdad. Pero eso fue la explicación que se le dio, porque se dice por testimonio de todas las personas cronistas que han escrito en cada época, de que en esa época ese profeta era sonámbulo. Y en su sonambulismo, él vio a Jesús caminando sobre las aguas. Pero Jesús se dice que no es cierto. Miren, y si lo hizo, es lógico. Si es que es un ser tan elevado que su frecuencia es tan ligera, mucho menos denso que el agua, y puede caminar sobre las aguas. A mí no me extraña. Sí, puede estar en varios sitios a la vez, imagínense ustedes. Luis Pérez. Luis, no sabía que tu abreviatura en Instagram era esa. Disculpa. Este es tu nuevo Instagram. Mi gran amigo Luis, el consecuente seguidor de este programa desde hace 3 años que lo tengo. Solar. Gracias, Luis, por estar de nuevo acá presente. Bueno, la multiplicación de los panes y los peces sí es verdad. Es verdad. Eso fue un hecho de los que se cuentan, fue real. Miren, y hay tantos profetas escondidos que salen revelados en tantos libros, como los de Fraicedo, del padre excomulgado del catolicismo, el padre Fraicedo, español, igual que J.J. Benítez. J.J. Benítez todavía está vivo, Juan José Benítez. Y ellos han canalizado muchos medios que han comprobado científicamente de que sí, de que muchas de las cosas que se han dicho de Jesús históricamente fueron verdad. Sí, señor, Luis, está desde Estados Unidos. Así es. No sé si estás en Miami o estás en Houston. No lo sé, creo que estás en Houston ahorita. Bueno, ¿hay algún comentario adicional? Ya estamos sobre la hora. Bueno, miren, para despedirme, en honor al gran Maestro Jesús, al cual sigo y en el cual creo fervientemente, voy a tocar una pieza en el teclado, pero en esta misma posición en la que estoy, porque no tengo puesta el portacelular. Entonces no van a ver el teclado, pero lo van a escuchar. En honor a Jesús, les voy a interpretar un arreglo que hice de una pieza de Juan Sebastián Bach, que es uno de los otros maestros, de los grandes maestros que ha venido a la humanidad.
que su tarea fue en el ámbito musical, que se llama Jesús, Rey de los Hombres. Unos dicen Jesús, Deseo de los Hombres, otros dicen Jesús, Rey de los Hombres. Como ustedes quieran decirle, es de Juan Sebastián Bach, y es un honor que le hago a mi gran maestro Jesús. Luego de la pieza, me despido finalmente. Bueno, espero les haya gustado. Esa es mi pieza para culminar el programa de hoy, domingo 23. Queda un solo programa por este mes de junio, el próximo jueves, o si hay algún problema, ya saben que el domingo 30 estaremos de nuevo en otro programa más de Solario. Así que muchas gracias por estar en esta compañía, por compartir este momento, y una vez más les deseo lo mejor, feliz semana y que Dios nos bendiga a todos. Chao.